la puntualidad no es una de las virtudes de los estudiantes de este curso. La clase comienza a las 7, están conectando 7, 7 y 5, 7 y 10, en fin. Bueno, vamos a ver qué pasa. De aquí en adelante vamos a tener que considerar esto como una nota adicional, por favor. Sí, entonces creo que la única persona que se conectó a tiempo, me parece que fue la señorita Mayerly Parra, me parece, no sé si está aquí. Eso más también verifique quiénes están prendidas las cámaras. Vamos a tomar apunte de eso para las notas de este siguiente parcial. Tendremos muy en cuenta todos estos elementos. ¿Ok? Asistencia, puntualidad, cámaras prendidas. ¿Ok? Además que haremos los trabajos en el sentido que ya le comenté. ¿Ok? A ver, vamos a un poco explicar. Estamos entrando en el segundo parcial, donde abordaremos básicamente el contenido de la Ley de Educación Intercultural y abordaremos posiblemente también el Código de la Niñez y Adolescencia, ¿sí? Y en esa lógica, el día de hoy arrancaremos con el estudio de las disposiciones de la Ley Orgánica de Educación, ¿sí? Intercultural, para ir contextualizando cada una de las disposiciones aquí mencionadas, ¿ok? Por otra parte, se me ha remitido el día de hoy las actividades, ¿sí? Eh, ¿Sí? Y las actividades que se van a realizar, permítame, la primera me parece que han enviado un podcast, el mismo que me parece que será fundamental que además de lo que envíen a ser calificado, me parece fundamental que debatamos esos análisis que ustedes hagan en clase, ¿ok? Así que habrá presentaciones de las tareas que ustedes tienen. La otra me parece que se refiere a los principios. Déjenme ver, estoy abriendo los archivos donde se va a generar un debate. El debate será dentro del salón de clase, calificado, ¿sí? Y yo les indicaré cuáles son las condiciones, pero será un debate que será dentro de la clase. Y ustedes podrán hacer un pequeño informe con las conclusiones de ese debate. Sí, yo les coordinaré, vamos a coordinar fechas, eso seguramente en el transcurso del día lunes, ustedes ya tendrán todos, todos estos detalles de las actividades que vamos a realizar. De hecho, les comento que voy a permitirme publicar anticipadamente las tareas, ¿sí? Em, con un poquito de anticipación para que ustedes tengan mayor tiempo para la elaboración de sus tareas, ¿sí? Eh, insisto, obviamente, eso sí, estar muy pendientes de las fechas de cierre de cada una de las actividades, ¿sí? Porque, claro, el hecho de que abra ahora no quiere decir que están abiertas hasta el final. Cada actividad va a tener una fecha de cierre. Si ya no mandó hasta esa fecha de cierre, pues obviamente corre el riesgo de quedarse con una baja nota o sin nota. La otra cosa quería comentar justamente con Shirley, me comentaba, si por A o B circunstancia ustedes tuvieran un inconveniente, las notas están asentadas desde hace una semana básicamente, sí, están pasadas las notas. Si usted tuviera inconvenientes, dudas, tuvo toda la semana para indicar, sí. Eh, y claro, usted sabe que tiene toda la apertura para escribirme a través del WhatsApp si tiene alguna duda, eh, buscar la forma de comunicarse a través decirle o a través de ese WhatsApp e indicarme pues la duda que usted tenga respecto a cualquier cosa para yo ayudarle, retroalimentarle o corregirle, porque los docentes no somos infalibles, somos seres humanos que también nos podemos equivocar. Y en esa medida pues es lógico corregir
y no afectarle, ¿ok? Pero todo tiene que ser oportuno en su momento, ¿sí? Para que yo pueda adoptar las decisiones que correspondan, ¿ok? Siempre va esa apertura, pero es importante que ustedes canalicen esa apertura, no depende, yo no puedo estar buscándole a cada uno, ¿no? No puedo. Usted es el que tiene que preocuparse de sus notas, de sus situaciones, y obviamente, si tiene alguna inquietud, pues obviamente formularla. Eso quería comentarles nada más. Insisto, las notas están. Creo que no hay mayor novedad, mayor inconveniente. Los trabajos para este siguiente parcial me parece que no son nada del otro mundo, sino revisten mayor complejidad, pero lo que sí vamos a hacer es que los trabajos sean además expuestos en cada clase, ¿sí? Entonces, esa planificación, como que no, Marlon. Para mí es el no, Marlon, no quiere que exponer. Da vergüenza, profe. Ah, perderla, usted va a ser docente, y como usted va a ser docente, usted va a tener que enfrentarse a los grupos y hablar, ¿no es cierto? Y perder la vergüenza, perder el miedo. Yo también soy muy receloso, a mí no me gusta, pero ve, estoy aquí hablando con ustedes, ¿ok? ¿No es cierto? Y además, vea que soy buena gente, van a hacerlo en inglés, pero yo no sé, yo sé inglés más o menos, pero no seré yo el mejor profesor de inglés porque no sé profesor de inglés, así que mi inglés es muy pato, muy débil, ¿no? Pero bueno, en fin, bueno, eso lo analizaremos después, ¿ok? Pero es importante que participen en clase, es importante que ustedes aprendan a desenvolverse en clase y para desenvolverse lo mejor es que puedan hacer algún tipo de presentación, explicación de las cosas, ¿ok? Esa es la finalidad de esta decisión y además obviamente también involucrarles a ustedes a que estén presentes también en las sesiones de clase. ¿Ok? Hoy día, insisto, vamos a arrancar con el estudio de la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe. Vamos a ir analizando estas disposiciones y un poco para que ustedes entiendan la estructura de cómo funciona la ley. Nos permitiremos compartirla a través de pantalla. Iremos conversando, leyendo y conversando sobre las disposiciones que están acá, ¿sí? Y bueno, reflexionando un poco sobre estas disposiciones, ¿ok? Entonces, si fuera tan gentil, Shirley, encontró, ubicó, por favor. Esta, es siempre tener mucho cuidado con la normativa porque esta puede ser modificada y usted saca la ley intercultural del 2017 pero fue reformada el 2021 y fue reformada hace poco. Entonces, es importante también tener en cuenta que la versión debe ser la más actualizada, que cuente con las reformas últimas que se hayan hecho. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a ir avanzando en esto. Solo les voy a pedir un favor desde antemano, a las 8, ¿cómo se llama? No sé si es la 21, que el presidente ¿qué año estuvo el presidente, el señor Lazo? ¿Alguien me recuerda qué año estuvo el señor Lazo de presidente? 23 estuvo, ¿no? Que no terminó. Y fue un año que estuvo, ¿no? 22, 23. Hay Del una... 2021 al 2023. Fueron 2 años, del 21 al 23. Ah, ya. Me parece entonces que sí es la versión más. De todas maneras hay que revisar. Ok. Bueno, vamos a arrancar con esta primera base. Entonces, verá, como toda la ley, eh, lo primero que hace es justificar la existencia de la misma y la motivación de la ley. Y obviamente tiene que contrastar con el marco constitucional y eso es lo que ustedes verán siempre al inicio de cualquier ley, ¿no es cierto?
¿Puede bajar, por favor? Vamos bajando, por favor. Baje a la primera disposición. ¿Sí? Son las motivaciones de la ley. ¿Sí? Como armoniza necesariamente con la Constitución. Y finalmente, con todo este fundamento y esta armonización, establece justamente la ley, ¿cierto? Y comienza. Hasta ahí, por favor. Lo primero que plantea, como siempre, como cualquier ley, es un ámbito de aplicación. ¿Sí? ¿Qué busca la ley? ¿Sobre qué se va a regular? Y esta primera disposición es importante entenderla, ¿ok? Así que le vamos a pedir a Shirley Nicole que nos dé lectura a la primera disposición, por favor. Mientras nos lee, yo voy a ver mi teléfono nada más, denme un minuto. Tenga la gentileza, dar lectura al artículo 1 de la Ley Orgánica de Educación. Denme un minuto. Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto normar el Sistema Nacional de Educación con una visión intercultural y plurinacional, acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y con total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. El Sistema Nacional de Educación se articula a las instancias de protección integral de derechos, salud, gestión de riesgos, cultura física y deporte, arte, cultura, información, ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, así como de la producción. Muy bien. Vea qué interesante la disposición en la medida que reconoce dos cosas que tienen que ir de la mano con la Constitución. ¿Sí? Primero determina que existe un Sistema Nacional de Educación. ¿Sí? Hay un Sistema Nacional de Educación. Y este Sistema Nacional de Educación debe responder a la visión de nuestra Constitución. ¿Cuál es la visión de nuestra Constitución? ¿Quién me dice? ¿Qué dice la Constitución, artículo 1? Intercultural y plurinacional, acorde con la división geográfica. Ya, pero ¿qué dice la Constitución? ¿Sí? ¿Qué dice la Constitución? Que ampara los derechos integrales como la salud, la gestión de riesgos, la cultura física, el deporte. Mucho, mucho. Se fue mucho. Artículo 1 nomás. ¿Qué dice el artículo 1 de la Constitución? Establece Que establece que el país es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. ¿Ya ve? Está ajustada, ¿ya ve? ¿A qué? Al artículo 1 de la Constitución. Se armoniza con esto. ¿Ok? Entonces, el sistema, claro, a través de esto creamos una ley cuyo objeto es normar el Sistema Nacional de Educación, justamente que atiende a esta visión que está reconocida en la Constitución. Es decir, reconoce que para abordar el tema del sistema, para crear un sistema, hay que reconocer cómo somos, cómo estamos conformados como sociedad, ¿sí? Y reconocer que hay diferentes nacionalidades y que somos pluriculturales. La educación debe responder, o el modelo educativo debe responder a estas situaciones, ¿ok? Sí, a la diversidad en todos sus ámbitos, ¿sí? Y eso, por eso es ley intercultural, ley de educación intercultural bilingüe, porque reconoce además que en el Ecuador existe dos idiomas oficiales, el español y el quichua, ¿ok? Y luego, sin lugar a dudas, dice que el sistema de educación tiene que articularse con quiénes se tiene que articular, ahí sí lo que nos decía Estefan, con quién se articula el sistema. Lean, lean. ¿Con qué se articula el sistema? ¿Cómo tiene que articularse? Conectarse. ¿Con qué tiene que conectarse el sistema de educación?
con la protección integral de derechos, salud, gestión de riesgos, cultura física y deporte, arte, cultura e información, ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, así como la producción. Y la producción. Mire, o sea, que la educación no puede estar ajena a las realidades socioeconómicas, sociales, económicas y culturales, ¿no? Y tampoco puede estar ajena al reconocimiento de los derechos, porque nuestra constitución, artículo 1, es una constitución de derechos y garantías, una constitución, un Estado constitucional de derechos y garantías. Por lo tanto, el sistema no puede dejar de articular estos elementos. ¿Ok? Listo. Artículo 1.1. Por favor, leamos el sustitutivo. Tenga la fineza, Nicole. Chile. Ley. Ámbito. La presente ley rige para todo el territorio nacional y garantiza el derecho a la educación para todos y todas, a lo largo de toda la vida. Determina los principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del buen vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad, así como las relaciones entre sus actores y desarrolla las directrices generales de acompañamiento psicopedagógico de las niñas, niños y adolescentes, entendiendo las diferentes etapas de la evolución del ser humano. Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones, responsabilidades y garantías constitucionales en el ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional de Educación, así como la protección de derechos de toda la comunidad educativa y la gestión de riesgos en dicho sistema. Se exceptúa del ámbito de esta ley a la educación superior, que se rige por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la Constitución de la República, la ley y los actos de la autoridad competente. Muy bien. Mire, tenemos esta otra disposición que, digamos, que se integra y que básicamente, mm, yo creo que no hay mayor complejidad, hay más bien dicho una armonía entre las dos. Y básicamente es interesante reconocer y recordar que esta ley va a regular al sistema cuyos actores no están la educación superior, ¿sí? Los actores de la educación superior son otros. Y estas se van a articular, sí, sí, se van a articular, pero la ley de educación superior o la educación superior tiene su propia normativa y su propia construcción. ¿Ok? Sigamos, por favor. Avancemos. Artículo 2. Artículo 2. Principios. Los principios que rigen la presente ley son los previstos en la Constitución de la República, tratados e instrumentados internacionales de derechos humanos, el Código Orgánico Administrativo y los demás previstos en esta ley. Ok. Bueno, ¿cuáles serán? Vamos a ver cuáles son. Vamos a ver qué dice el artículo 2.1. ¿Cuáles son esos principios rectores de la educación? Principios rectores de la educación. Además de los principios señalados en el artículo 2, rigen la presente ley los siguientes principios. A. Acceso universal a la educación. Se garantiza el acceso universal, integrador y equitativo a una educación de calidad, la permanencia, movilidad y culminación del ciclo de enseñanza de calidad para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, promoviendo oportunidades de aprendizaje para todas y todos a lo largo de vida sin ningún tipo de discriminación y exclusión. B. No discriminación. Se prohíbe la discriminación, exclusión, restricción, preferencia u otro trato diferente que directa o indirectamente se base en los motivos prohibidos de discriminación y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución, los instrumentos de derechos humanos y la presente ley. C. Igualdad de oportunidades y de trato. Se garantizan entornos de aprendizaje accesibles y asequibles material y económicamente de todas las niñas, niños y adolescentes,
respetando sus diversas necesidades, capacidades y características, eliminando todas las formas de discriminación. Se establecerán medidas de acción afirmativa para efectivizar el ejercicio de derecho a la educación. Entonces, vamos un poquito a ir desmenuzando los principios rectores. ¿Qué piensan ustedes sobre el acceso? Vamos primero con eh, el principio sobre el acceso universal a la educación. ¿Se cumple o no se cumple? ¿Qué me comenta? Vamos con Marlon. Si quiere, Eh, puede volverlo a leer y lo comenta. no, tengo cierta idea de lo que se podría decir. En cierta parte, yo diría que no está, bueno, en nuestro país no está del todo universalizada lo que es el acceso a la educación. Esto debido a diversos factores, tales como la posición geográfica, los recursos económicos y en sí la posición social de la familia, por así decirlo. Ya, o sea, usted considera que este principio está, pero no se ha podido realmente cumplir, ¿no es cierto? Es una Exacto, aspiración, pero realmente no se cumple este principio y que el Estado no ha podido garantizar efectivamente ese acceso universal a la educación. De hecho, hay situaciones en las que hay exclusión y discriminación, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Yo concuerdo con usted, efectivamente, creo que hay mucho que hacer para garantizar efectivamente este derecho. Hay casuística, hay casos muy interesantes donde se le ha obligado al Estado y a uno de sus actores, ¿no? Que es el Ministerio de Educación, sí, eh, y las unidades que este administra a justamente a favorecer el acceso a la educación, por ejemplo, de personas que están en movilidad humana, ¿sí? O personas que padecen alguna situación en particular, ¿no? El tema de personas que tienen discapacidades también, por supuesto, ¿no? Entonces, claro, lo que usted señala también, coincido también el tema de la situación geográfica que podría afectar también el acceso universal a la educación. Sí, estoy de acuerdo. Muy bien, Marlon. Vamos con la siguiente, Estefan. Ok, vuelvo a leer, ¿verdad? Sí, gusta, claro que sí, no hay problema. Puedes volver a leer. Ok. Literal B. No discriminación. Se prohíbe la discriminación, exclusión, restricción, preferencia u otro trato diferente que directa o indirectamente se basa en los motivos prohibidos de discriminación y que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución, los instrumentos de derechos humanos y la presente ley. Eh, yo creo que no se cumple mucho con eso, porque sí hay lugares en donde se escuchan casos de discriminación por parte de los señores docentes hacia los alumnos, ya sea de manera verbal, física, psicológica. Y esto nos lleva a pensar, ¿no? Que no siempre se cumplen las leyes. Claro. Pero cuando referimos a la educación y a la discriminación en la educación, hay múltiples facetas, ¿no? Eh, Primero, el tema de acceder sin discriminación al sistema. Y luego, el trato que se le puede dar dentro del sistema. Son dos cosas, ¿no es cierto? El primero, no darle el acceso y el segundo, el trato que dentro del sistema se le pueda dar a una persona. Eh, y sí, eventualmente puede haber circunstancias de discriminación por diferentes razones. Yo creo que si yo tuviera que poner un porcentaje de cuánto se cumple estos dos primeros principios, no sé, Grace, ¿qué porcentaje le daría usted a los dos principios de cumplimiento? ¿El 100, el 90, el 70, el 50, el 2, el 3, 5, el 10? ¿Qué porcentaje, Grace Rivera Suárez,
le daría usted al cumplimiento de estas dos disposiciones? Más que todo, bueno, considero que muy aparte de lo que el Estado, como decir, da hacia los estudiantes, creo que también se debería tomar en cuenta la calidad humana por parte de los docentes, porque muchas veces se escucha más por parte de ellos que son los protagonistas que generan esta violencia tanto psicológica, de discriminación, también existe lo que es la violencia sexual. Entonces, bueno, ahí también ya va un poco de las manos al Estado. De ahí en cuanto al cumplimiento, considero que, bueno, sería como un 65%. ¿Ya? Yo le voy a ser honesto, yo pienso que mucho más. Yo pienso que se cumple un alto porcentaje del acceso universal a la educación, no al 100% sin lugar a dudas, pero en un buen porcentaje. Si me preguntas si hay discriminación, hay, pero creo que eh, también son casos excepcionales, que hay bastantes, sí, pero todavía sigue siendo, me parece, eh, un porcentaje, que hay que disminuirlo, sí, pero creo que no es la regla general, no es que es siempre y es una, eh, por ejemplo, algo demasiado sórdido, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se les prohibía a las personas afroamericanas, se les prohibía el acceso a ciertos lugares o a mezclarse en la educación, a educarse con los blancos, por ejemplo, ¿no? Eso no existe en nuestro país, o sea, no hay tales, ¿no? Creo que no. Pero hay otro tipo de discriminaciones, ¿no es cierto? Eh, que las hay también, ¿sí? Pero creo que hay menos. Creo que sí hay cierto avance importante en el sistema. Vamos con la siguiente, usted mismo, Grace. Igualdad de oportunidades y de trato. Igualdad de oportunidades y de trato. Se garantizan entornos de aprendizaje accesibles y asequibles material y económicamente a todas las niñas, niños y adolescentes, respetando sus diversas necesidades, capacidades y características, eliminando todas las formas de discriminación. Se establecerán medidas de acción afirmativa para efectivizar el ejercicio del derecho a la educación. Sí, entonces, ah, difícil garantizar esto, ¿no? Grace, ¿qué dice usted? Bueno, el Estado oferta la educación pública, pero muchas veces las, Material. se podría decir las clases sociales que existen, ¿no? Hay familias que no cuentan con los recursos necesarios para ofrecer a sus hijos, qué sé yo, las listas de útiles, eh, transporte, alimentación, que incluso hasta las mismas instituciones educativas les ofrecen la alimentación escolar, pero ya son otros factores en los que por consideraciones económicas no todos tienen la misma igualdad de oportunidades. Sí, estamos claros en eso. Sí, yo creo que el tema de igualdad, bueno, es un país donde la desigualdad es profunda. Es un país absolutamente desigual. Yo soy profesor de una materia que es la que realmente me fascina y me gusta, el derecho laboral o derecho empresarial, que va en la línea de lo económico. Y nosotros vemos en la parte laboral, con datos estadísticos, la profunda desigualdad estructural que hay en nuestro país. Apenas 0,1% de la población ecuatoriana eh, tiene o supera ingresos por más del millón de dólares. Apenas el 1% está con ingresos que estarán bordeando quizás un poquito más del millón de dólares. Eh, es decir, la concentración de la riqueza está en el 1% de la población.
Es decir, son 4 o 5 familias que son dueñas del país. Y el resto, estamos en otra cosa, ¿no? Marlon, coménteme. Profe, con eso de que se meten el millón, ¿se refiere mensualmente o anualmente? ¿Qué cosa? O sea, ese presupuesto que tiene cada familia, o sea, los ingresos que tiene. Claro, la distribución de ingresos. Sí, Eh, mensualmente o mensualmente, anualmente. claro, mensual o mensualmente, claro, Mensual. Ah, ya. sí. 0,1 tiene ingresos que son extraordinarios. O sea, le voy a poner un ejemplo. ¿Usted cuánto cree que factura la familia Wright? Si sabe quiénes son ellos, los dueños de Supermaxi. De la corporación favorita. Exactamente. ¿Cuánto cree que facturan ellos? ¿Cuál cree que son los ingresos de ellos? ¿Cuál cree que es el ingreso del señor Novoa? Si no lo sabe, pues google, seguramente ahí hay datos. Los del Juri, ¿cuánto cree que ganan los del Juri? Los Vegas, ¿cuánto cree que ganan los Vegas? Banco de Pichincha, Diners Club. Marlon. Dice que en la corporación favorita en 2022 facturó 2.355 millones de dólares. Ya, pues imagínense cuánto es eso, ¿no? Esa cantidad de ingresos. Pero eso no, eso es solo un grupo, ¿no? Entonces, en el Ecuador, estructuralmente, apenas me parece que el dato es del 1% de personas ricas, ricas, adineradas en el Ecuador. Creo que no supera el 1%. Usted puede googlearlo tal vez, por ahí está algún dato al respecto. Creo que no supera el 1%. En Chile ese dato es del 6%. El 6% de la población tiene ingresos así son los más opulentos. En Chile son el 6% de la población. En Ecuador es apenas el 1% o menos del 1%. O sea, imagínense cuántos ecuatorianos son los que ganan. De hecho, hay un artículo por ahí que les voy a tratar de compartir, donde habla sobre este tema y dice, esta es la cantidad de ricos que hay en el Ecuador. Y pone el porcentaje, ¿no? Y son muy pocas familias. De ahí hay otras personas que podrán ganar, gerentes, ganarán 20 mil dólares mensuales, 50.000 tal vez, pero ya van siendo minoría. Y el resto de la población, la mayoría, la gran mayoría, vive con ingresos que bordean los 750, ¿sí? Estamos hablando de alrededor del 50% a 70% de población, está con un ingreso que va bordeando los 750, tal vez 1.200 dólares, ¿sí? Porque más allá de eso, son rangos privilegiados. Los que están ganando de 1.000 para arriba ya son rangos privilegiados, que son segmentos nomás, que no son muchos. Los que ganan más de 5.000, los que ganan de 1.000 a 5.000, de 1.500 a 3.500 dólares también es otro segmento, pero son minoría, son minoría. La gran mayoría está de 1.000 para abajo, de ingresos, de 1.000 para abajo, ¿sí? Entonces, imagínense, la distribución de ingresos en el Ecuador es brutal, es terrible. Entonces, usted va a ver que hay el 33% de la población tiene empleo adecuado, solo el 33%. Entonces, si usted toma todas estos datos, la conclusión es que es una sociedad eh, muy, muy desigual, totalmente desigual, ¿no? El señor Correa intentó un poco romper ese paradigma, ¿sí? Y hoy me decía un amigo, hoy discutía con un amigo, me decía, lo que pasa es que la forma en que lo estaban haciendo es a través del robo y él justifica esto, ¿no? Dice, es que la forma no es por las armas, no es con la sangre. Yo digo, porque hay dos formas de salir.
con la revolución, ¿sí? Y salir y acabar con las famosas élites, ¿sí? Y acabarlas. O sea, acabarlas es acabarlas. Es una revolución que implica sangre, ¿no? Sangre, lágrimas del pueblo, porque no solo van a caer unos, van a caer de todos. Entonces, la pregunta es si eso permitiría cambiar la estructura tan desigual que hay con la famosa revolución. Y la otra es robarles a los ricos para que haya nuevos ricos, que es lo que se estaba haciendo el correísmo en algún momento. Quitarles a los ricos, ya, ustedes ya ganaron, ahora vamos a dejar que otros ganen, ¿no? Es también otra forma, dicen. Para mí, la forma adecuada es la institucionalidad, una sólida y verdadera democracia que no existe en el país. Usted me pregunta si este país es democrático, yo le diría que no. Vivimos una democracia falsa o un dilema de una democracia falsa, ¿sí? Que no es que la riqueza es de todos, es de unos pocos. Los derechos son de los que tienen poder, no de todos, Marlon. Profe, ¿usted cuál país consideraría que es el más democrático? A ver, más democráticos en general, ¿sí? Son los países de la Unión Europea, ¿sí? Han consolidado sus sistemas y obviamente son mucho más democráticos. Pero ¿a qué nos referimos con democracia? Bueno, es todo un conjunto de cosas. Eh, Porque hay institucionalidad, hay un respeto por las diferentes instituciones. Sí, me parece que Estados Unidos, sin lugar a dudas, también es un país bastante democrático. Quizás ahora no tanto, porque nos cuestionamos muchísimo lo que está haciendo Trump, ¿verdad? Trump es una cosa rara en el sistema americano que viene por esta necesidad de refundarse frente a quitarles del puesto a los chinos. Los chinos vienen y dicen, ¿sabe qué? Nosotros somos la potencia actual. Ya no lo son ustedes. Pero es que los chinos sin tener que disparar una sola bala, ¿no? Todo a través de un proceso de transformación tecnológica que es impresionante la de los chinos, pues. Un crecimiento brutal. Entonces, China es hasta prestamista de los propios gringos. China le presta dinero a los gringos. Imagínense, los estadounidenses le deben a los chinos, ¿no? O sea, una cosa. Entonces, Trump dice, no, esto no puede ser. Tenemos que volver a lo que somos, a rescatar nuestra nación. Y claro, tiene un discurso nacionalista, antimigrante, y claro, una política comercial que diga, no, yo no tengo por qué facilitarles a los otros países las cosas. Les voy a comenzar a poner arancel, porque yo pierdo. Y comienza un sistema proteccionista en materia comercial, de comercio exterior. Pero bueno, ya se da cuenta que no es tan sencillo, que es más complejo el tema, ¿no? Pero Estados Unidos ha sido un país que ha consolidado mucho sus instituciones. ¿Qué son las instituciones? Cuando uno se pregunta qué es esto, porque la institución no es el ministerio. La institución son los poderes que están representados, ¿sí? Y que son respetados. ¿Usted cree que nuestro sistema, nuestras, nuestras eh, sistema de justicia, sirve para algo? ¿Respetamos ese sistema de justicia? ¿Es eficiente, es efectivo? ¿Ah? Si alguien piensa que nuestro sistema de justicia funciona, que levante la mano. Nadie, nadie, nadie piensa que el sistema de justicia en el Ecuador funciona. Funciona para el que está, para el que tiene plata, tal vez, ¿no? O para el poder de turno, o para las mafias. Pero para el ciudadano normal no funciona, ¿no? Si nosotros queremos tener servicios de calidad, claro, Hotel,
Telefónica, eh, esta del Estado, CNT, ¿nos dan servicios de calidad? Les pregunto a ustedes. ¿Nos dan servicio de calidad? No. Las instituciones públicas, ¿nos dan atención de calidad? Va al ministerio y recibe atención de calidad. Encausa sus peticiones a las entidades públicas y le atienden bien. ¿Ah? No, ¿verdad? A medias. Una tramitología brutal, ¿no? Entonces, pero en Estados Unidos no. En Estados Unidos al consumidor se le respeta. Al trabajador, en Europa se le respeta. Los empresarios tienen que respetar la normativa, son respetuosos de la normativa, no se la saltan, no buscan violar las leyes como acá o hacerse leyes para sí mismos, ¿no? Como, como crearse una ley para decir, si usted dona, le bajamos impuestos. Por Dios, esa ley que usted, privado, done a las Fuerzas Armadas o a la policía, y con eso usted se deduce los impuestos, parece una soberana barbaridad. Primero paguen los impuestos, pues, estas grandes corporaciones, vayan a ver cuánto pagaron de impuestos supermercados a favorita, cuánto pagó de impuestos, cuánto ganó y cuánto pagó de impuestos. No se ríe, ¿no? Entonces, ¿qué falta? Institucionalidad. No hay una verdadera entidad. El Estado es carente de la capacidad reguladora y sancionadora de las cosas. El Estado en su conjunto, y el Estado está representado por el Poder Judicial, el Legislativo, que ustedes saben que es una vergüenza esa asamblea, ¿no es cierto? Que cada vez vamos de mal en peor, no sabemos qué tipo de asamblea nos vienen, qué tipo de payasos y sinvergüenzas entran acá. Y el otro día vi que había un muchachito de 19 años de asambleísta, ¿no? Pero ellos se ganan 5.000, $6.000 mensuales y tienen 3 asesores que ganan $3.000 cada uno. Y usted vaya a ver el modelo, cómo funcionan en otros países, principalmente europeos, los asambleístas son ciudadanos igualitos que usted y yo, de a pie. No son personas que tienen privilegios, son ciudadanos de a pie, como usted y como yo. No les dan nada, ¿no? Por ahí usted puede buscar en YouTube, por ahí hay me parece que la Dolce Vele, ¿no? Dolce Vele, ¿sí? No, no es Dolce Vele, sí. Eh, Hay un canal alemán, se me va el nombre. No es cierto, Dolce Vele, no, no es Dolce Vele, es italiano. Hay un canal alemán, pero no me acuerdo el nombre. En este canal alemán entrevistan a asambleístas y son personas que viven en departamentos pequeños de 35 metros cuadrados, que no tienen autos ni choferes de alta gama y sus remuneraciones son bastante sencillas, ¿no? Y están ahí porque les gusta la política y van a debatir sobre políticas públicas, cosas como esta, ¿no? Acá es solo para entrar en la troncha y repartirse poder y repartirse las cosas. Ese es nuestro país. ¿O me equivoco? Entonces, claro, esos países, obviamente, donde más institucionalidad hay, donde más democracia hay, los resultados son justamente que tu situación en general es mucho mejor, es mucho más sólida. Suiza es un país que tiene una democracia muy sólida, por ejemplo, muy sólida. Eh, De hecho, usted también puede buscar, está en internet yo tengo, me parece que publiqué alguna vez, cómo es la democracia en Suiza. Muy curiosamente, ellos hacen constantemente consultas a las personas, pero no se gastan los millones de dólares haciendo consultas, pues, como nosotros que nos gastamos millones de dólares en consultas. ¿Cómo cree que hacen para hacer consultas constantes y muy constantes a la población? ¿Cómo cree que hacen consultas? Mandan por mensaje. Ah, perdón.
por mensaje tal vez. No, de manera electrónica, de manera el voto electrónico. ¿Sí? Entonces las personas no tienen que estar imprimiendo papeletas, ni mucho menos. Hay un sistema que obviamente es seguro y las personas van y votan. Voto electrónico, ¿sí? Entonces, claro, con voto electrónico usted no tiene que generar un costo enorme de lo que representa la movilización que nosotros y la cantidad de recursos que utilizamos para el tema de votaciones. La cantidad de recursos, impresión de papeletas, de hojas, de personas, de ciudadanos. No. Acá usted ingresa a una página y da su voto, punto. O hay unas cabinas donde usted se acerca, pone su voto y ya, ¿no? Y las personas son consultadas sobre cosas importantes, además, constantemente. Si usted quiere, por ejemplo, mañana queremos aprobar la eutanasia, proponen la eutanasia y la gente va y vota y dice, bueno, si estamos de acuerdo o no con esto, ¿no? Entonces, si usted me pregunta cuáles son los países más democráticos, justamente los que han logrado una mayor equidad, ¿sí? Han generado instituciones mucho más sólidas, sus sistemas bancarios son mucho más controlados, el respeto a los derechos es evidente en todos los aspectos, en los aspectos de trabajo, en los aspectos del consumidor, se nota, es evidente. Y la brecha, la de desigualdad es mucho más corta. Sea, si usted compara cuánta clase media hay en Europa, en Alemania, en Francia, en Italia, España, cuánta clase media versus cuánta clase media hay en Ecuador, pues brutal, ¿no? Allá la clase media es, en Suiza, por ejemplo, yo veía la data y al menos el 90% de la población tiene remuneraciones que van más allá de los $5.000. Pero Suiza es un país muy caro, además, muy caro, ¿sí? Es un país caro. Pero la gente, la mayoría de la gente vive en condiciones muy buenas, la gran mayoría, ¿sí? Un alto porcentaje. Aquí es lo al revés. Lo único que curiosamente ocurre es que en países como Suiza el nivel de suicidios es más grande. ¿Por qué razón? No lo sé. ¿Ok? Pero nuestro país es un país bastante desigual, bastante injusto, inequitativo. ¿Ok? O sea, hay correcciones estructurales que se comenzaron a hacer en la época del señor Correa, porque el señor Correa, nos guste o no nos guste, hizo un montón de cosas. Y en los últimos 8 años, lejos de mejorar, lo que hicimos es retroceder hasta antes del gobierno del señor Correa, cuando todo era un desastre. El Estado era una cosa que no servía para nada. Y es lo que vivimos ahora, un Estado ineficiente que no sirve para nada, ausente, que no se justifica su existencia ni nada. ¿No? Porque no es capaz de regular ni darnos a nosotros, ciudadanos que pagamos impuestos, los servicios que exigimos de del Estado, ¿no? Seguridad. Nos elevaron al 15% el IVA para tener seguridad. Y creo que lo que menos hemos tenido en todos estos meses ha sido seguridad, ¿no? O alguien me puede decir que tenemos más seguridad. No, no. Ha recrudecido, es más, está más fea, todavía más, ¿no? Y no solo es eso, sino que ahora tenemos que esta situación de violencia ya no solo está en el Ecuador, está también en nuestros vecinos, ¿no? Colombia ya dice, no, si los ecuatorianos son así, están avesados, nosotros también, que nosotros somos los padres de la, de la- de la- del- de este tipo de delincuencia, ¿no? Eh, Colombia, desde ¿cómo es? Pablo Escobar Gaviria y toda esa época del narcotráfico de Colombia, una época violenta, muy violenta, ¿no? Entonces, ¿cómo los ecuatorianos van a ser más violentos como que nosotros? No, ya ahora andan ellos también violentos, ya fueron a matar, a atentar contra un funcionario, un candidato que tenía vínculos que su padre tuvo vínculos con el narcotráfico, ¿no? Habría que anotar eso.
también su padre tuvo vínculos con el narcotráfico. No sé si este es joven, pero es un candidato joven, si los tenía o no los tenía, eso no lo sé. Su padre sí los tuvo, eh, y en fin, pero ahí está, ¿no? Bueno, entonces, mi querido Marlon, su pregunta es muy interesante y mi respuesta va en esa línea, de que si yo tendría que apostar por los países más democráticos serían estos, ¿sí? Donde hay mayor institucionalidad, mayor respeto a los derechos, mayor cohesión, mayor igualdad. Sin lugar a dudas, todo esto representa que hay una mejor democracia. No son perfectas, no quiere decir que no haya robo, no quiere decir que no haya injusticia, las hay, pero no en los niveles que hay en nuestro país, ¿sí? O sea, las brechas son distintas. No hay democracia perfecta, ¿sí? No existe en ninguna parte del mundo, pero unas más desarrolladas que otras, ¿ok? Bueno, sigamos avanzando un poquito más. Por favor, avancemos, veamos la siguiente disposición. Artículo 2.2. Principios de aplicación de la ley. Para la aplicación de esta ley y de las actividades educativas que ellas deriven, se observarán los siguientes principios. A. Interés superior de los niños, niñas y adolescentes. El interés superior de niños, niñas y adolescentes es un derecho sustantivo y un principio de interpretación y una norma de procedimiento. Debe ser aplicado por las instituciones estatales, las autoridades educativas, docentes, servidoras, servidores, empleadas, empleados, instituciones educativas públicas, fiscomisionales, municipales y particulares, y cualquier otra modalidad educativa. La aplicación de este debe contar con la escucha efectiva de la opinión de los niños, niñas y adolescentes, la valoración de la situación concreta y las particularidades individuales que inciden en el ejercicio pleno de sus derechos, así como la consideración de los contextos, situaciones y necesidades particulares de un determinado niño, niña y adolescente, o grupo de niños, niñas o adolescentes. Muy bien. Eh, Edgar Díaz, por favor, Edgar, ¿me comenta esta disposición? Léale, si gusta, léale nuevamente, no hay problema. ¿Qué tal, profe? Ya, estaba en mute. Sí, a ver, el interés superior de los niños, niñas, adolescentes. El interés superior del niño, de niños, niñas y adolescentes es un derecho sustantivo, un principio de interpretación y una norma de procedimiento. Debe ser aplicado por las instituciones estatales, las autoridades educativas, docentes, servidoras, servidores, empleadas y empleados, instituciones educativas públicas, fiscomisionales, municipales y particulares y cualquier otra modalidad educativa. La aplicación de este debe contar con la escucha efectiva de la opinión de niños, niñas y adolescentes, la valoración de la situación concreta y las particularidades individuales que coinciden en el ejercicio pleno de sus derechos, así como la consideración de los contextos, situaciones y necesidades particulares de un determinado niño, niña o adolescente, un grupo de niños, niñas o adolescentes. Muy bien. Si bien esta disposición, bueno, coménteme alguna cosa que quiera rescatar de esta disposición tan extensa y tan O sea, completa. le veo bien, incluso no sé si aquí aplica cuando hay esto de los comités de estudiantes, donde ellos pueden expresar lo que está pasando en la institución. Pero bueno, aquí no veo el caso por ejemplo, de la infancia. Aquí, por ejemplo, los niños, cuando son recién bebés o pequeños, ellos no pueden expresar esto, ¿no es cierto? O bueno, lo expresan de una manera con sus padres, se puede decir, diciendo lo que está pasando en la institución, porque recién vi un caso nada más en el que pasó esto en una institución infantil en el que los niños que alertaban a los papás que estaba pasando algo por su reacción, el cambio de docentes, que no era la adecuada, ¿no? No se había socializado ese cambio, entonces habían cambios en la conducta de los niños.
Entonces, al fin y al cabo, bueno, se dio esta valoración por parte de los papitos y fueron y reclamaron ahí, entonces están en un problema. Es bastante Claro, penoso, se puede decir que existe ese tipo de cosas, más que todo cuando son niños infantiles, ¿no? Que no tienen cómo defenderse, se puede decir. ok. Yo creo que yo esta partecita sobre el principio, sobre este principio, lo voy a dejar en stand-by porque hay que desarrollarlo aún más. Este principio es fundamental y ustedes, como futuros educadores, tienen que tener muy claro cómo opera este principio, ¿sí? Sobre el interés superior del niño. Incluso pondremos algunos ejemplos respecto a este tema, pero como vamos a tener que abordar el código de las niñez, sin lugar a dudas abordaremos ahí con mayor amplitud este principio. Lo importante es que también es transversal en el sistema educativo, ¿sí? O sea, está ahí el principio y es rector en el ámbito del educativo. Por lo tanto, hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de hacer nuestro abordaje y confrontarnos con el sistema educativo. Ok, el siguiente, por favor. Voy con Marlon Jair. Marlon Jair está. No está. Con ausencia. Diana Alexandra. Diana Alexandra está. Sí, aquí estoy, profe. Escuchamos. Sí, interculturalidad y plurinacionalidad. La interculturalidad y plurinacionalidad garantizan el reconocimiento, respeto y recreación de las expresiones culturales de las diferentes nacionalidades, culturas y pueblos que conforman el Ecuador, así como sus saberes ancestrales, promoviendo la unidad en la diversidad, el diálogo intercultural y reconoce el derecho de todas las personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades a acceder a los servicios presenciales o virtuales y obras de la biblioteca escolar que se encuentren en su propia lengua y en los idiomas oficiales de relación intercultural. Perfecto. Mire. Bueno, si la ley dice que es una ley intercultural bilingüe, por supuesto debe haber un principio específico que justamente garantice el reconocimiento de las culturas, de las nacionalidades que hay dentro de nuestro país. ¿Ok? Eso está el respetar justamente eh, todo el andamiaje alrededor de las diferentes nacionalidades, sus conocimientos propios, sus valoraciones, su cosmovisión, sus saberes ancestrales, sus prácticas culturales, en fin, todo esto. Y obviamente, quienes están dentro de este contexto, eh, eh, porque incluso hay que reconocer que eh, voy a hacer una especie de explicación particular jurídica. Es que nuestro sistema jurídico o coexiste dos sistemas jurídicos dentro del Ecuador, cosa muy particular. Coexisten dos sistemas jurídicos. ¿Cómo puede en un país coexistir dos sistemas jurídicos? Porque es la llamada justicia indígena, ¿verdad? Entonces, esta dualidad de sistemas es muy interesante. Y claro, dicen, es que puede haber una justicia indígena, es una justicia que les permita o reconozca los valores sociales que tiene esa comunidad y que por lo tanto, en base a ese legítimo derecho de autonomía, pueden estas tener la capacidad de resolver sus propios conflictos al interno. Pero obviamente el sistema dice, claro, yo te voy a permitir que tú resuelvas estos conflictos tuyos, tus propios conflictos, pero otros conflictos solo los puedo resolver exclusivamente yo como Estado. Y dice, por ejemplo, tú puedes sancionar el hurto,
Pero si hay una violación o si existe un asesinato, me corresponde a mí como Estado sancionar esto más allá de que tú hagas tu ceremonia o sanciones de tu forma. Pero además, la justicia que se aplique es la justicia ordinaria. Mi justicia se va a imponer en estos asuntos y tú tienes este ámbito de aplicación de tu justicia en tu comunidad. ¿Ok? Entonces, igual, eh, si alguien va a la comunidad y comete un ilícito, es probable que la comunidad le sancione con sus normas. Pero usted puede decir, no, yo no practico esto, a mí, sanciónenme como deben sancionarme en la justicia ordinaria, ¿no? Pero a veces la justicia ordinaria puede ser más cruel que la indígena. Usted en la indígena tienen una visión distinta y a usted lo que quieren es que eh, eh, hacerle notar su error, que usted reconozca, que pague, pero luego está que usted pida perdón, que usted se reintegre a la comunidad como un hombre de bien, restablecido. ¿Ok? Acá, en cambio, es separarle de la sociedad, excluirle de la misma y meterle en una cárcel. ¿Qué es mejor? ¿Qué es peor? No está en mí mencionarlo, ¿no? Pero en todo caso, si hay un sistema jurídico eh, eh, adicional en nuestro sistema, obviamente en la parte educativa también debe coexistir un sistema educativo para las comunidades y nacionalidades que existen en el Ecuador. Eso es de cajón, ¿no es cierto? Vamos al siguiente, equidad, por favor. ¿Yo le puedo decir? Claro, por favor. Ya. Equidad. La equidad asegura a todas las personas el acceso, permanencia, aprendizaje, participación, promoción y culminación en el sistema educativo. Garantiza la igualdad de oportunidades a comunidades, pueblos, nacionalidades, grupos de atención prioritaria en situación de vulnerabilidad mediante medidas de acción afirmativa, fomentando una cultura escolar incluyente, erradicando toda forma de discriminación, generando políticas y aplicando prácticas educativas inclusivas. ¿Algún comentario? Cuénteme. Mm, a ver, ¿qué le podría decir? O sea, el Estado dice que sí asegura la igualdad entre oportunidades a todas las comunidades, pero esto va de mano con la opinión que di al principio sobre que no hay del todo la universalidad que se necesita en un país. Entonces, o sea, por mucho que generen políticas y todo eso, es bastante difícil aplicarlas en este momento con todo el sistema que tenemos encima. O sea, primero sería arreglar los errores del sistema para poder generar políticas que ayuden a las personas que tengan estas dificultades, para poder garantizar la universalidad en todo ámbito. Interesante. Yo propongo una reflexión. ¿Equidad es lo mismo que igualdad? Tengo entendido que no. Ya, ¿cuál será la diferencia entre la una y la otra? A ver, y creo que igualdad es, o sea, como el
mismo nombre lo dice, es dar a todos exactamente lo mismo. Y equidad es dar como que lo justo y necesario a cada persona diferente para que todos estén al mismo nivel. Perfecto. Vamos a poner un ejemplo. Si yo quiero ponerle a correr a Marlon contra mí, vamos a hacer una carrera. Marlon y yo nos vamos a poner en una competencia de 100 metros. Claro. ¿Cuántos años, Marlon, cuántos años tienes tú? 21 en 4 días. 21 añitos. Yo tengo 51. Entonces, en la carrera de 100 metros, velocidad, ¿quién crees que va a ganar? Yo diría que yo. Yo aseguro que tú también estoy más que convencido que vas a ganar. También apostaría por ti. Lógico, ¿verdad? Entonces, pero, pero la idea es que tú y yo no podríamos competir porque no estamos en igualdad de condiciones, ¿verdad? Yo debo competir con alguien de mi misma edad, posiblemente, que esté en las mismas condiciones físicas que yo, para que sea una carrera un tanto justa. Y tú con alguien de tu edad que también esté en tus condiciones, porque si te pongo a competir con un atleta, ya tampoco es igual, ¿no? Claro, es como, yo no sé, digamos que el señor Jefferson Pérez tiene 51 años. ¿Tú crees que yo me voy a poder competir con Jefferson Pérez en una carrera? No, 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 ¿verdad? Tampoco. No habría igualdad, ¿no es cierto? Entonces, la equidad se va a ocupar de poner a cada uno en el ámbito que le corresponde, ¿no es cierto? Porque no sería justo que unos tengan más ventajas, más privilegios, mejores condiciones. Y claro, como tienen mejores condiciones, siempre van a ganar. Siempre van a ganar. Tú siempre me vas a ganar a mí. Entonces, esa carrera no es justa. Lo mismo pasa en la sociedad porque hay diferentes entornos donde hay personas que tienen justamente estos beneficios o privilegios, ¿sí? Y no somos iguales. Frente a eso hay que buscar justamente una verdadera equidad. Yo creo que, como les decía y les comentaba, yo creo que una sociedad tan desigual como nosotros, ¿de qué equidad podemos hablar? Si por principio somos absolutamente desiguales. Yo voy a poner un ejemplo. Para acceder a la universidad eh, pública, usted tiene que rendir un examen. Este examen requiere de que usted tenga los conocimientos y las capacidades para ello, ¿verdad? Y eh, muchas personas no, lo que hacen es buscarse unos cursos que cuestan $300 para mejorar sus condiciones, sus habilidades o llenar aquellos vacíos eh, eh, que eventualmente no tuvieron unidades educativas o en la vida, yo qué sé. Pero como tiene plata, al menos tiene la posibilidad de ir a un curso donde le mejoren sus habilidades. Frente a alguien que sus condiciones no le da para pagarse un curso. Por lo tanto, ahí ya creamos una primera desigualdad. Ahí ya el uno tiene ventaja frente al otro, porque el uno sí tiene $300 para pagarse el curso y el otro no los tiene. Solo ahí ya hablamos de desigualdad. Luego, el sistema ha creado una serie de situaciones particulares, ¿no? Que dice, a ver, vamos a privilegiar primero a este grupo, a estos grupos, ¿no? Y últimamente salieron que iban a privilegiar a las personas LGTBI, asignando un mayor cupo, lo cual me parece a mí una soberana idiotez, con todo el respeto, ¿sí? Yo soy muy respetuoso de las decisiones y de la vida de cada uno, pero darles ventaja a cuenta de una situación que sí,
que están en el legítimo derecho cada una, pero eso no tiene por qué generarle ventajas o beneficios adicionales en la sociedad. No me parece. No me parece. No veo la razón para hacerlo, ni la justificación. Porque el examen de habilidad no discrimina si usted, ahí no le pregunta si usted es LGTBI o no, pues es su habilidad, su capacidad intelectual. Eso se mide. Y eso no importa de qué género sea o qué preferencia tenga, ¿no? Sí. De hecho, hay un montón de personas que son muy inteligentes y tienen sus preferencias sexuales. Está bien, pero eso no puede ser justificativo para tener un privilegio o un beneficio adicional en la sociedad. No me parece. Eso distorsiona, ¿ok? Y así hay algunos beneficios, en algunos casos necesarias, por ejemplo, para personas que han sido excluidas estructuralmente, nuestros indígenas, nuestros afrodescendientes, ¿sí? Y obviamente las personas que están en los quintiles de pobreza están excluidos, ¿sí? Y para sacarlos hay que educarlos, hay que darles a esas personas oportunidades, ¿no? Pero al resto no. Y obviamente el tema de dar cupos universitarios debe ser a través de méritos. Sin lugar a dudas, debe ser meritocrático. Debe ser así. Si no, no tiene sentido la educación. Pierde su esencia. El otro día conversábamos, decía lo que aquí hemos conversado, ¿no? Tenemos un montón de médicos que nos da miedo, porque en vez de curarnos, nos mata. Tenemos una cantidad de abogados que lejos de ayudarnos, nos estafan, o tuercen la ley, o son fiscales o jueces corruptos, ¿no? Tenemos un montón de profesionales que cuando usted le pregunta cómo funciona tal cosa o hacer tal cosa, no saben hacerlo. Entonces, eso no contribuye a la sociedad. Y además, hay un divorcio profundo de la universidad frente a las necesidades sociales. Y esto se da incluso a notar conforme avance aún más la tecnología. Nuestra brecha digital, por ejemplo, es tan grande, nuestra brecha tecnológica. Tengan en cuenta que nosotros, perdón, el tema de la inteligencia artificial y el impacto que va a generar, la cantidad de empleos que puede sustituir. Claro que la inteligencia artificial tiene costos, tiene riesgos y además también necesita de un seguimiento y acompañamiento continuo. Pero la IA llegó y impactará en la economía, como impactó eh, el desarrollo de avances tecnológicos o, por ejemplo, de software, que impactó en negocios o en situaciones de la economía cotidiana nuestra. Voy a poner ejemplo. ¿Qué es Uber? ¿Qué hace Uber? ¿Qué hace Uber? ¿Qué se diferencia de un taxista? ¿Ah? Porque Uber no es nada diferente al negocio de un taxista. El taxista, ¿qué hace? Llevar a una persona de un lado a otro. Uber hace lo mismo, ¿o no? Lleva a una persona de un lugar a otro. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que Uber lo hace más eficientemente y más fácilmente, y con otras condiciones. ¿Sí? Entonces, el taxista no necesita estar dándose la vuelta por la calle, porque él le llega a la carrera y él se moviliza cuando ya llega a la carrera, ¿no? ¿Sí? En cambio, el taxista tiene que estar parado en un lugar, tiene que estar buscando, tiene que estar circulando a ver si consigue a alguien que le saque el dedito, ¿no? Antes sacaba el dedito para conseguir el taxi, ¿no? Ahora llama a la aplicación y la aplicación le manda. Y es más seguro, más educado,
yo qué sé, otras condiciones, mejora el servicio. Pero Uber no tiene taxis. La inversión de Uber no es en taxis, no es en unidades de conducción, no es en vehículos. Uber no tiene vehículos, porque Uber es una aplicación. ¿Sí ve cómo cambia todo? Mañana se pone una compañía en la que usted, una compañía de hospedajes, sin hoteles. Imagínense, usted puede ponerse una compañía de hospedaje sin hoteles. ¿Es posible? ¿Ah? Por supuesto, ya existe. ¿Cómo se llama? Airbnb. Hospedaje sin hoteles. Y rompe el mercado. E impacta en el mercado. La IA, sin lugar a dudas, puede impactar también. Y puede impactar en la educación. ¿Quién cree que sabe más? ¿Usted o la IA? Probablemente la IA sea más eficiente e incluso dé mejores explicaciones que un docente. Entonces, como yo comentaba en algún momento con los estudiantes eh, presenciales, decía, ¿sabe qué? La diferencia y cuál es el rol del docente, cuál va a ser el rol del docente, porque el rol del docente ya no es transferir información, porque la información está ahí. Usted la canaliza, ¿sí? Pero la información está ahí. Usted sí es un elemento que ayuda a organizar y plantearle un contenido para que usted no se disperse en tanta información. Esa es una primera función del docente, ayudarle a que no se disperse tanto, ¿sí? En cuanto a tanta información que existe, a precisar aún más esa información. Pero no es transmitir información. El docente está para hacerle vivir una experiencia. ¿Y cuál es la experiencia que vive el estudiante? Y les ponía a mis estudiantes de presencial, ¿no? La verdad. Cuando el profesor le pone cero, cuando le toma la lección, cuando hace bromas en la clase, cuando cuenta sus anécdotas laborales o de vida, cuando comenta cosas respecto a la política o cosas respecto a las condiciones críticas del país. Obviamente cosas que tengan relación con lo que se está hablando, que sean pertinentes, que no sea solo una posición, sino un análisis crítico de situaciones sociales, económicas, porque para eso está la academia. Entonces, esa es la experiencia que usted vive. El interactuar con los compañeros. Insisto, la presión de llegarse a cero, la presión que el profesor le diga, ¿sabe qué? Ya no puede entrar porque se pasó de la hora, ¿no? O sea, son estas experiencias, estas cosas son las que hacen la experiencia que quiere vivir el estudiante cuando vive la experiencia presencial, ¿sí? Y claro, la experiencia que ustedes tienen conmigo en esta interacción, porque la otra alternativa es que no interactúe, que yo no venga a la sesión, o que la sesión sea simplemente, ¿sabe qué? Leyó, tiene inquietudes, tiene preguntas. Bueno, si no tiene preguntas, gracias. Que es como funciona en otros estamentos, en otros sistemas. La sesión, bueno, en Estados Unidos en general la educación es así. Va el profesor, le dice, tenga, lea. Luego usted dice, bueno, ya pues, ¿qué entendió? Preguntas. Ya, no hay preguntas. Bueno, gracias. Al examen. Venga al examen. Él se da cuenta que debía haber preguntado un montón de cosas, ¿no? Y claro, lo que hace en las clases magistrales es explicar cosas que son novedosas, avances científicos, eh, eh, cosas que están pasando en la actualidad, ¿no? En fin, bueno, sigamos, avancemos. Entonces, hay que tener muy en cuenta esta disposición muy interesante, ¿no? Sobre la equidad, la igualdad. Sigamos, por favor, no sé si ¿dónde nos quedamos? Tocaba Inclusión. inclusión.
Por favor, tenga la gentileza. Quien no haya leído, tenga la bondad. Dice, inclusión. La inclusión reconoce la diversidad de las personas, los pueblos y nacionalidades, a las diferencias individuales y colectivas como una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación e interacción en las dimensiones familiar, social, educativa, laboral, en general en todos los procesos sociales, culturales y en las comunidades. Adicionalmente, se promoverá y garantizará a toda persona, comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos con necesidades educativas específicas el acceso de manera permanente a los servicios presenciales o virtuales de las bibliotecas escolares y a los materiales y herramientas pedagógicas que garanticen su efectiva inclusión. Muy bien. Comentario, por favor. Comentario. Perdón, ¿sí me escucha bien? Se me fue el internet ahorita. Sí, ya se lo escucho. Ok. En este tema de la inclusión, es, bueno, también parte de todo lo que hemos hablado de dar las mismas oportunidades a las personas, sobre todo al momento de garantizar que tengan acceso a los materiales y herramientas pedagógicas, que es lo que va a permitir que ellos se desarrollen bien educativamente. Y también me llamó la atención que sean estos de manera presencial o virtual, en el caso, por ejemplo, de las bibliotecas escolares. Tema quizás ahí es si realmente hay bibliotecas escolares, ¿no? ¿Te ha visto cómo son las bibliotecas escolares? ¿Ay? ¿Qué tal? Sí, justamente eso iba a mencionar, porque a mi punto de vista no es muy común que en los colegios o escuelas haya bibliotecas. Y, o si las hay, es como que un rincón de estudio o algo así, y tienen libros que ya están viejos o que no sirven de mucho. Exactamente, ¿no? O sea, no es que tenemos espacios, no. Ni los privados, menos los públicos, ¿no? Yo no conozco ninguna entidad, eh, ningún colegio cercano al sector que tenga una biblioteca y que uno puede ir a esa biblioteca y que los jóvenes pueden ir a la biblioteca a leer, a estudiar. No, no hay. De hecho, una vez que se cierra el colegio, todo el mundo se va, ¿no? Ni siquiera es que la biblioteca está en funcionamiento para que el cliente vaya después, ¿verdad? Dame un segundo. Dígame, Grace, Bueno, sí es verdad le que, escucho. bueno, en algunos casos las instituciones no cuentan con bibliotecas, pero hay otros, bueno, yo que estuve en dos colegios distintos, cuentan con bibliotecas, pero no, o sea, las personas a cargo no permiten el acceso libre a los estudiantes, son solo como una fachada. También no pasa. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿para qué está algo que no se va a utilizar? Efectivamente. Y ahora, con esto de bibliotecas virtuales, supuestamente, debe tener convenio para acceder a ciertos recursos bibliográficos, cuando la información debería estar abierta, ¿no? Debería estar abierta para que las personas tengan realmente acceso, ¿no? Entonces, todos los repositorios digitales, pagos, pues, no es sino un negociado, no es más que eso, ¿no? Que realmente lo que hay que hacer es promover justamente que estén abiertas, accesibles a todos. Esa es una verdadera democratización de la educación y de la información. Ok. Sigamos, por favor, avancemos un poquito más. Vamos a los siguientes. Le voy a pedir, por favor, las personas que no hayan actuado y denme un segundo que voy a una pequeña reunión. Mientras tanto, lean, por favor, las personas que no hayan actuado, lean las siguientes dos.
Principios, por favor. Ok. Eh, Corresponsabilidad. El sistema educativo tiene la responsabilidad de gestionar las actuaciones necesarias para hacer efectivo el control y ejercicio de derechos de las niñas, niños, adolescentes y deberán coordinar con otras entidades para la ejecución de sus actos. Las actuaciones administrativas aplicarán las medidas que faciliten el ejercicio de los derechos de las personas. La educación, formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes demanda corresponsabilidad en el esfuerzo compartido de estudiantes, familias, docentes, centros educativos, comunidad, instituciones del Estado, medios de comunicación y el conjunto de la sociedad que se orientan por los principios de esta ley. Pertenencia. Se garantiza a las y los estudiantes una formación que responda a las necesidades de su entorno social y cultural en los ámbitos local, nacional, regional y mundial. ¿Aló? Faltó una, yo la digo. Igualdad de género. La educación debe garantizar la igualdad de condiciones, oportunidades y trato entre hombres y mujeres, promoviendo una educación libre de violencias. Y ojo que solo dice hombres y mujeres. No, broma, broma, nomás. ¿Qué opinas sobre esto, Marlon? Lo de igualdad de género. Uy, ¿por qué a mí me preguntan? Bueno, a ver, este, ya, aquí dice igualdad de género. Eh, no sé si sería lo que es la palabra igualdad con esto de la equidad. O sea, ahorita me estoy haciendo la pregunta en mi mente para ver cómo podría ser la respuesta. Eh, pero sí, o sea, tendríamos técnicamente que ser iguales en los mismos temas, por así decirlo, en los que no importe realmente lo que es ser hombre o ser mujer. Claro que hay cosas en los que ya sea por cuestiones físicas o cuestiones genéticas, como saben decir, un hombre hace mejor que la mujer y otras cosas que la mujer hace mejor que el hombre. Entonces, no sé qué tan posible sería llegar a esta igualdad de género. No sé qué piensan ustedes. Estefano, ¿tú qué opinas sobre eso? Sobre la corresponsabilidad. Bueno, yo creo que por parte es el sistema educativo que ampara que todos cumplan sus derechos en funciones como niños adolescentes para gestionar su derecho a la educación. Bueno, Verónica, ¿me puedes ayudar a leer el artículo 2.3, por favor? Sí, ya. Todo hasta la C. Mm, sí. Ah, ok. A ver, artículo 2.3. Principios del Sistema Nacional de Educación. El Sistema Nacional de Educación se regirá por los siguientes principios. A. Libertad de enseñanza. Consiste en el respeto a la libertad que tienen los padres y madres o los tutores legales de escoger para sus hijos o pupilos instituciones. Pilos. Me dio la cosa. Educativas distintas de la oferta pública, siempre que aquellas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescribe o apruebe en materia de enseñanza. B. Educación para el cambio. La educación constituye instrumento de transformación de la sociedad. Contribuye a la construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades. Reconoce a las y los seres humanos, en particular a las niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizaje y sujeto de derecho y se organiza sobre la base de los principios constitucionales.
C. Educación en valores. La educación debe basarse en la transmisión y práctica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el respeto de los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, social, por identidad de género, condición de migración y creencia religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de discriminación. Y de educación para la democracia. Los establecimientos educativos son espacios democráticos de ejercicio de los derechos humanos y promotores de la cultura de paz, transformadores de la realidad, transmisores y creadores del conocimiento, promotores de la interculturalidad, la equidad, la inclusión, la democracia, la ciudadanía, la convivencia social, la participación, la integración social nacional, andina, latinoamericana y mundial. Listo, gracias. Grace, ¿cuál de estos cuatro principios te parece el más relevante? Bueno, el que considero más relevante y lo que va a trascender es el principio de la educación en valores, porque, bueno, ¿de qué sirve que creemos una nueva, cómo decir, un futuro cuando todo esto que va a seguir de generación en generación no va a permitir el avance ni crecimiento de la sociedad? Listo. Pero tú, ¿cuál de estos cuatro es el más relevante para ti? Para mí, la educación para la democracia, porque ahí defendemos los derechos humanos, tanto sea, o sea, a nivel educativo, social, y todo sea con justicia y equidad. Edgar, ¿me ayudas leyendo participación ciudadana? Claro, a ver, participación ciudadana. La participación ciudadana se concibe como protagonista de la comunidad educativa en la organización, gobierno, funcionamiento, toma de decisiones, planificación, gestión y rendición de cuentas en los asuntos inherentes al ámbito educativo, así como sus instancias y establecimientos. Comprenden además el fomento de las capacidades y la provisión de herramientas para la formación en ciudadanía y el ejercicio del derecho a la participación efectiva. Marlon, ¿me ayudas leyendo flexibilidad, por favor? Listo. A ver, flexibilidad. La educación tendrá una flexibilidad perdón, que le permita adecuarse a las diversidades y realidades locales y globales, perse- preservando la identidad nacional y la diversidad cultural para asumirlas e integrarlas en el concierto educativo nacional, tanto en sus conceptos como en sus contenidos, base científica, tecnológica y modelos de gestión. Melanie Tipan, el literal G, por favor, cultura de paz y solución de conflicto. Cultura de paz y solución de conflictos. El ejercicio del derecho a la educación debe orientarse a construir una sociedad justa, una cultura de paz y no violencia, para la prevención, tratamiento y resolución pacífica de conflictos en todos los aspectos de la vida personal, escolar, familiar y social. Se exceptúan todas aquellas acciones y emisiones sujetas a la normatividad penal y a las materias no transigibles de conformidad con la Constitución. ¿Sigo? Por favor. Ok. H, calidad y calidez.
Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y calidez, perteniente, educada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades, y que incluya evoluciones permanentes. Asimismo, garantiza la concepción del educado como el centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto que generen un clima escolar propicio en el proceso de aprendizaje. Y integralidad. La integralidad reconoce y promueve la relación entre cognición, reflexión, emoción, valoración, actuación y el lugar fundamental del diálogo. El trabajo con los otros, la disensión y el acuerdo como espacios para el sano crecimiento en interacción de estas dimensiones. J. Laicismo. Se garantiza la educación pública laica. Se respeta y mantiene la independencia frente a las religiones, cultos y doctrinas, evitando la imposición de cualquiera de ellos, para garantizar la libertad de conciencia de los miembros de la comunidad educativa como obligación del sistema público. K. Articulación. Se establece la conexión, fluidez, gradación curricular entre niveles del sistema, desde lo macro hasta lo microcurricular, con enlaces en los distintos niveles educativos y sistemas y subsistemas del país. Gracias. Melanie, ¿qué entiendes tú por la cultura de paz y solución de conflictos? Podría decir que todos tenemos derecho a todo, absolutamente todo, y ahí está dentro la educación. Eso entiendo yo por la pregunta. Marlon, ¿me ayudas leyendo gratuidad? ¿Yo? Sí. Ya. Gratuidad. Se garantiza la gratuidad de la educación pública a través de la eliminación de cualquier cobro de valores por conceptos de matrículas, pensiones y otros rubros, así como de las barreras que impidan el acceso y la permanencia en el sistema educativo. Gracias. Verónica, obligatoriedad. De ahí Grace, transparencia, accesibilidad y rendición de cuentas. Obligatoriedad. Se establece la obligatoriedad de la educación desde el nivel de educación inicial hasta el nivel de bachillerato o su equivalente en cualquier etapa o ciclo de la vida de las personas, así como su acceso, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna. Yo puedo leer. Sí. Transparencia, flexibilidad y rendición de cuentas. Se garantiza la transparencia en la gestión del Sistema Nacional de Educación. En consecuencia, la sociedad accederá a la información plena acerca de los recursos empleados y las acciones tomadas por los actores del sistema educativo para determinar sus logros, debilidades y sostenibilidad del proceso. Para el efecto, se aplicarán procesos de monitoreo, seguimiento, control y evaluación a través de un sistema de rendición de cuentas. Listo. ¿Tú qué entiendes por este principio de transparencia, exigibilidad y rendición de cuentas?
Freddy. No lo escuché muy bien, ¿me está nombrando? Un poco mala señal. Sí, pregunto qué entendiste por lo que leíste. Ajá. Ah, bueno, en este caso prácticamente la educación sería tomada en cuenta, más que todo sería un buen enfoque donde se exigiría transparencia y prácticamente seguimiento en cuanto y a través de una buena evaluación. Gracias. Grace, ¿me ayudas leyendo desconcentración y diseño universal del aprendizaje? Ya, desconcentración. La gestión del sistema educativo se desarrollará bajo el criterio de distribución objetiva de funciones y la delegación de funciones entre órganos. Diseño universal de aprendizaje. Ofrece flexibilidad al currículo en lo referente a las maneras de todos los estudiantes, a las maneras en que todos los estudiantes accedan al aprendizaje, según sus fortalezas y necesidades. Estefano, ¿me ayudas leyendo desde principios de la gestión educativa hasta el C? Ok, principios de la gestión educativa. En el cumplimiento del derecho a la educación, el Estado asegura los siguientes principios. Principio A. Atención prioritaria. Atención e integración prioritaria y especializada a todas las personas con discapacidad o que padezcan enfermedades catastróficas de alta complejidad y raras a lo largo del ciclo de vida, especialmente para niños, niñas y adolescentes. Principio B. Atención integral, por la cual la persona es atendida de una manera indivisible en el marco de sus condiciones individuales, familiares y sociales, de circunstancias sociales, culturales, género y equidad, origen y otras condiciones específicas, desde una perspectiva y multidisciplinaria. Principio C. Desarrolla esos. Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de la vida. Perdón. Dice, niveles educativos deben adecuarse a los ciclos de la vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos, poblaciones históricamente excluidas cuyas desventajas se mantuvieron vigentes. Lo son las personas y grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución de la República. Gracias. Michelle Sandoval, desde el literal D hasta el G, por favor. Interaprendizaje y multiaprendizaje. Se considera al interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumento para potenciar las capacidades humanas por medio del arte, cultura y el deporte, la sostenibilidad ambiental, el acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento para alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo. Estímulo. Se promueve el esfuerzo individual, colectivo y la motivación a las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y la valoración del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de la educación. ¿Sigo? Sí, por favor, hasta el G. Evaluación. Se establece la evaluación integral como un proceso técnico permanente y participativo de todos los actores, instituciones, programas y procesos, niveles y modalidades, para aportar en transformaciones y mejoramiento del sistema de educación. Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos. Se establece la investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos como garantía del fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la investigación y la experimentación para la innovación educativa y la información científica. Gracias. Verónica, ¿me ayudas leyendo escuelas saludables y seguras y convivencia armónica?
Escuelas saludables y seguras. El Estado garantiza a través de diversas instancias que los establecimientos educativos son saludables y seguros. En ellas se garantiza la universalización en calidad de todos los servicios básicos y la atención de salud integral gratuita, etc. Y la otra, convivencia armónica. La educación tendrá como principio rector la formulación de acuerdos de convivencia armónica entre los actores de la comunidad educativa. Gracias. Marlon, ¿tú qué opinas o algún ejemplo que has visto de escuela saludable? Eh, a ver, en este caso, una escuela saludable y segura podría ser una escuela que sea considerada eh, plurinacional y guardiana de los saberes, ¿ya? También de que tenga todas las adecuaciones o que conforme el tiempo vayan haciendo adecuaciones al entorno en el que en el que está el colegio para poder así incluir rampas para discapacitados, eh, todo ese tipo para que haya una mejor inclusión en este tipo eh, no sé cómo se dice, grupo de comunidad. Bueno, las personas que tienen dificultades para ingresar a ciertos sitios, ¿no? Entonces yo creo que ese sería una escuela. Gracias. Por último, tenemos el artículo 2.5 que dice enfoques. Para garantizar la igualdad material en el ejercicio del derecho a la educación y el desarrollo de la política pública, en este ámbito se observarán los siguientes enfoques. A. Derechos humanos. Este enfoque pone como centro al ser humano tanto en su dimensión individual como social. La educación es un derecho que permite desarrollar otros tipos de derechos para alcanzar una vida digna. B. Primera infancia, niñez y adolescencia. El enfoque de derechos de la niñez y adolescencia obliga a que las necesidades y los derechos, así como la opinión y la participación de ellos, estén en el centro de todas las actividades financieras, administrativas, pedagógicas, curriculares y extracurriculares, así como las políticas públicas que establezcan las distintas instancias o sujetos de la comunidad educativa en el ámbito de sus competencias, contemplando su interés superior. C. Género. Considera las diferentes oportunidades que tienen los hombres y las mujeres sin discriminación por razones de orientación sexual o identidad de género, las interrelaciones existentes entre ellos y los distintos papeles que socialmente se les asigna. Las relaciones de género desiguales derivan de los modos en el que las culturas asignan las funciones y responsabilidades distintas a la mujer y al hombre. Ello a la vez determina diversas formas de acceder a los recursos materiales o no materiales. D. Movilidad humana. Se refiere a las distintas dinámicas de la movilidad humana que incluye el ingreso, la salida, tránsito o permanencia en un lugar diferente al de origen o residencia habitual y retorno, con la independencia de su nacionalidad y condición migratoria. E. Intercultural. Supone un respeto por las diferencias, reconoce y respeta el derecho a la diversidad y fomenta la interacción entre culturas y pueblos de una forma equitativa, donde se conciben que ningún grupo cultural se encuentra por encima del otro, y reconoce y valora los aportes de todos ellos en la sociedad. Alude al reconocimiento de la diversidad cultural, otorgando legitimidad a las representaciones, concepciones y prácticas culturalmente distintas y promueve el conocimiento y respeto mutuo entre culturas. F. Intergeneracional. La educación a lo largo de la vida determina la necesidad de establecer un diálogo entre grupos de personas de diferentes edades, pero que ejercen roles comunes. G. Discapacidades. Este enfoque considera la discapacidad como una circunstancia social que excede las características psicobiológicas de un individuo. Se asume a las personas con discapacidad como sujetos de derechos, que aún deben enfrentar barreras de distinta índole para que su participación en la sociedad suceda en igualdad de condiciones
cuestiona prácticas asistencialistas o discriminatorias y se otorga legitimidad a las diferencias de cada individuo. H. Interseccional. Plantea que para velar por el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes es preciso reconocer como diversas categorías como el género, el origen étnico, el origen nacional, las discapacidades, la condición socioeconómica u otras situaciones que confluyen y operan inseparable y simultáneamente. J. Plurinacionalidad. Consiste en el reconocimiento de las formas tradicionales y costumbres de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades en el Sistema Nacional de Educación. Entonces, todos estos son enfoques que dice que garantiza la igualdad material en el ejercicio de derecho. ¿Cuál de todos estos enfoques crees que es el más importante o el que más te llamó la atención? ¿Alguien que quiera participar? Yo opino la que más me llama la atención es la oportunidad que tienen hoy en día las personas con discapacidad, ya que se les reconoce sus derechos, pues, y de acuerdo a eso, también tienen muchos beneficios, tienen ahora, he visto hasta oportunidades de trabajo que en donde o sea, se estaba poniendo una ley que para las personas con discapacidad debe, aunque sea, haber aunque sea una persona trabajando en una empresa con, ya sea discapacidad de física, ya sea en la cualquier parte del cuerpo, pero es algo muy, muy bueno porque antiguamente las personas con discapacidad se las hacían de menos, no tenían oportunidades y debido a los nuevos derechos que han establecido, tienen mejor salida de oportunidades. Grace, ¿querías aportar algo? No, ya se me fue la idea. Listo. Perdón que les interrumpa. Creo que la hora se nos ha acabado. Les agradezco mucho por todas las participaciones. Los vamos a anotar, lo estamos anotando. Muchas gracias y muy gentiles por su presencia. Quienes han prendido la cámara, muy amables. Estamos anotando todos, lo recuerdo. La clase que viene seguiremos conversando y conectándonos a estos principios de el contenido de la ley. Por hoy nos vamos a quedar acá. No sé si está la persona del grupo 10, por favor, del grupo que me escribió. Si está, por favor, para que se quede unos minutos. ¿Ok? Y Chile me se quedan unos par de minutos.